Día 8 de lectura El prisionero del cielo, escrito por Carlos Ruiz Zafón, narrado por Marina González. 6. Si quiere que le diga la verdad, yo creo que para cuando lo trajeron aquí, David Martín ya llevaba tiempo mal. ¿Ha oído hablar usted de la esquizofrenia, Fermín? Es una de las nuevas palabras favoritas del señor director. Es lo que los civiles gustan en referirse como estar como una chota. No es cosa de broma, Fermín. Es una enfermedad muy grave. No es mi especialidad, pero he conocido algunos casos y a menudo los pacientes oyen voces, ven y recuerdan personas o eventos que no han sucedido jamás. La mente se va deteriorando poco a poco. Los pacientes no pueden distinguir entre la realidad y la ficción, como el 70% de los españoles. ¿Y cree usted que el pobre Martín sufre esa dolencia, doctor? No lo sé con seguridad. Ya le digo que no es mi especialidad, pero yo creo que presenta alguno de los síntomas más habituales. A lo mejor en este caso esa enfermedad es una bendición. Nunca es una bendición, Fermín. ¿Y sabe el que está, digamos, afectado? Al loco siempre le parece que los locos son los demás. Lo que yo decía del 70% de los españoles. Un centinela los observaba desde lo alto de una garita, como si quisiera leerles los labios. Baje la voz, que aún nos va a caer una bronca. El doctor indicó a Fermín que se dieran la vuelta y se encaminaran al otro extremo del patio. En los tiempos que corren, hasta las paredes tienen oídos, dijo el doctor. Ahora solo faltaría que tuviesen medio cerebro entre los dos y a lo mejor salíamos de esta, replicó Fermín. ¿Sabe lo que me dijo Martín la primera vez que le hice un reconocimiento a instancias del señor director? Doctor, creo que he descubierto el único modo de salir de esta prisión. ¿Cómo? Muerto. ¿No tiene otro método más práctico? ¿Ha leído usted El Conde de Montecristo, doctor? De chaval casi no lo recuerdo. Pues reléalo usted, está todo allí. No le quise decir que el señor director había hecho retirar de la biblioteca de la prisión todos los libros de Alejandro Dumas, junto con los de Dickens, Galdós y otros muchos autores, porque consideraba que era una basofia para entretener a una plebe con el gusto sin educar. Lo sustituyó por una colección de novelas y relatos inéditos de su cosecha y de algunos de sus amigos, que hizo encuadernar en piel a Valenti, un preso que venía de las artes gráficas y al que, entregado el trabajo, dejó morir de frío, obligándolo a quedarse en el patio bajo la lluvia durante 5 noches de enero, porque se le había ocurrido bromear sobre la exquisitez de su prosa. Valenti consiguió salir de aquí con el sistema de Martín muerto. Al tiempo de estar aquí, oyendo conversaciones entre los carceleros, comprendí que David Martín había llegado a la prisión a instancias del propio señor director. Lo tenían recluido en la Modelo, acusado de una serie de crímenes a los que no creo que nadie diese mucho crédito. Entre otras cosas, decían que había matado preso de los celos a su mentor y mejor amigo, un adinerado caballero llamado Pedro Vidal, escritor como él, y a su esposa Cristina, y también que había asesinado a sangre fría a varios policías y a no sé quién más.
Últimamente acusan a tanta gente de tantas cosas que uno ya no sabe qué pensar. A mí me cuesta creer que Martin sea un asesino, pero también es verdad que en los años de la guerra he visto a tanta gente de ambos bandos quitarse la careta y mostrar lo que eran de verdad, que vaya usted a saber. Todo el mundo tira la piedra y luego señala al vecino. Si yo le contara, apuntó Fermín. El caso es que el padre del tal Vidal es un industrial poderoso y forrado hasta las cejas. Se dice que fue uno de los banqueros clave del bando nacional. ¿Por qué será que todas las guerras las ganan los banqueros? En fin, que el potentado Vidal pidió en persona al Ministerio de Justicia que buscasen a Martín y se asegurasen de que se pudría en la cárcel por lo que había hecho a su hijo y a su nuera. Al parecer Martín había estado fugado fuera del país por espacio de casi 3 años, cuando lo encontraron cerca de la frontera. No podía estar muy en sus cabales para volver a una España donde lo esperaban para crucificarle, digo yo. Y encima durante los últimos días de la guerra, cuando miles de personas cruzaban en sentido contrario. A veces se cansa uno de huir, dijo Fermín. El mundo es muy pequeño cuando no se tiene a dónde ir. Supongo que eso es lo que debió de pensar Martín. No sé cómo se las arregló para cruzar, pero algunos lugareños de la localidad de Puigcerdá avisaron a la Guardia Civil después de haberlo visto vagando por el pueblo durante días, vestido con ropas harapientas y hablando solo. Unos pastores dijeron que lo habían visto por el camino de Volvier, a un par de kilómetros del pueblo. Allí había un antiguo caserón llamado la Torre del Remei, que durante la guerra se había convertido en hospital para heridos en el frente. Estaba regentado por un grupo de mujeres que probablemente se apiadaron de Martín y, tomándole por miliciano, le ofrecieron cobijo y alimento. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba allí, pero aquella noche lo sorprendieron adentrándose en el lago helado mientras trataba de abrir un boquete en el hielo con una piedra. Al principio creyeron que trataba de suicidarse y lo llevaron al sanatorio de Villa San Antonio. Parece que uno de los doctores le reconocía allí. No me pregunté cómo. Cuando su nombre llegó a oídos de Capitanía, lo trasladaron a Barcelona, la Boca del Lobo. Ya puede decirlo. Se ve que el juicio no duró ni 2 días. La lista de acusaciones que se le imputaban era interminable y apenas había indicios o prueba alguna para sustentarlas. Pero, por algún extraño motivo, el fiscal consiguió que declarasen en su contra numerosos testigos. Por la sala comparecieron docenas de personas que odiaban a Martín con un celo que sorprendió al mismo juez y que presumiblemente habían recibido limonas del viejo Vidal, antiguos compañeros de sus años en un periódico de poca monta llamado La Voz de la Industria. Literatos de café, infelices y envidiosos de toda calaña, salieron de las alcantarillas para jurar que Martín era culpable de todo lo que le acusaban y demás. Ya sabe usted cómo funcionan aquí las cosas. Por orden del juez y consejo de Vidal, padre,
Confiscaron todas sus obras y las quemaron considerándolas material subversivo y contrario a la moral y a las buenas costumbres. Cuando Martin declaró en el juicio que la única buena costumbre que él defendía era la de leer y que el resto era asunto de cada uno, el juez añadió otros 10 años de condena a los no sé cuántos que ya le habían caído. Parece que durante el juicio, en vez de callarse, Martin respondió sin pelos en la lengua a lo que le preguntaban y acabó por cavarse él mismo su propia tumba. En esta vida se perdona todo, menos decir la verdad. El caso es que lo condenaron a cadena perpetua. La Voz de la Industria, propiedad del viejo Vidal, publicó una extensa nota detallando sus crímenes y para más, INRI un editorial. Adivine quién lo firmaba. El eximio señor director don Mauricio Valls, el mismo. Allí le calificaba como el peor escritor de la historia y celebraba que sus libros hubieran sido destruidos porque eran una afrenta a la humanidad y al buen gusto. Eso mismo dijeron del Palau de la Música, precisó Fermín. Aquí es que tenemos a la flor innata de la intelectualidad internacional. Ya lo decía Unamuno, que inventen ellos, que nosotros opinaremos. Inocente o no, Martin, después de presenciar su humillación pública y la quema de todas y cada una de las páginas que había escrito, fue a parar a una celda de la Modelo en la que probablemente hubiese muerto en cuestión de semanas, si no llega a ser porque el señor director, que había seguido el caso con sumo interés y por algún extraño motivo estaba obsesionado con Martin, tuvo acceso a su expediente y solicitó que le trasladasen aquí. Martin me contó que el día que llegó aquí, Valls lo hizo llevar a su despacho y le soltó uno de sus discursos. Martin, aunque es usted un criminal convicto y seguramente un subversivo convencido, algo nos une. Ambos somos hombres de letras y aunque usted ha dedicado su malograda carrera a escribir basura para la más ignorante, desprovista de guía intelectual, creo que tal vez pueda usted ayudarme y así redimir sus errores. Tengo una colección de novelas y poemas en los que he estado trabajando estos últimos años. Son de altísimo nivel literario y lamentablemente dudo mucho que en este país de analfabetos haya más de 300 lectores capaces de comprender y apreciar su valía. Por eso he pensado que tal vez usted, con su oficio meretriz y su proximidad al vulgo que lee en las tranvías, pueda ayudarme a hacer algunos pequeños cambios para acercar mi obra al triste nivel de los lectores de este país. Si se aviene usted a colaborar, le aseguro que puedo hacer su existencia mucho más agradable. Incluso puedo conseguir que su caso se reabra. Su amiguita, ¿cómo se llama? Ah, sí, Isabela. Una preciosidad, si me permite el comentario. En fin, su amiguita vino a verme y me contó que ha contratado a un joven abogado, un tal Brians, y que ha conseguido reunir el dinero necesario para su defensa. No nos engañemos. Ambos sabemos que su caso no tenía base alguna y que se le condenó merced a testimonios discutibles. Parece tener usted una facilidad enorme para hacer enemigos, Martín.
incluso entre gente que estoy seguro de que no debe usted saber ni que existe. No comete el error de hacer otro enemigo de mí, Martín. Yo no soy uno de esos infelices aquí entre estos muros. Yo, por decirlo en términos llanos, soy Dios. No sé si Martín aceptaría la propuesta del señor director o no, pero tengo que pensar que sí, porque sigue vivo y claramente nuestro Dios particular sigue interesado en que eso no cambie, al menos de momento. Incluso le ha facilitado el papel y los instrumentos de escritura que tiene en su celda. Supongo que para que le reescriba sus obras magnas y así nuestro señor director puede entrar en el Olimpo de la fama y la fortuna literaria que tanto anhela. Yo, la verdad, no sé qué pensar. Mi impresión es que el pobre Martín no está en condiciones ni de reescribirse la talla de los zapatos y que pasa la mayoría del tiempo atrapado en una especie de purgatorio que ha ido construyendo en su propia cabeza, donde los remordimientos y el dolor se lo están comiendo vivo. Aunque lo mío es la medicina interna y no soy quien para hacer diagnósticos. ¡7! La historia relatada por el buen doctor había intrigado a Fermín. Fiel a su perenne adhesión a las causas perdidas, decidió hacer pesquisas por su cuenta y tratar de averiguar más acerca de Martín, y de paso perfeccionar la idea de la fuga via mortis, al estilo de don Alejandro Dumas. Cuantas más vueltas le daba al asunto, más le parecía que, al menos en ese particular, el prisionero del cielo no estaba tan ido como todos lo pintaban. Siempre que había un rato libre en el patio, Fermín se las apañaba para acercarse a Martín y entablar conversación con él. Fermín, empiezo a pensar que usted y yo somos casi novios. Cada vez que me doy la vuelta, ahí está usted. Usted perdone, señor Martín, pero es que hay algo que me tiene intrigado. ¿Cuál es el motivo de tamaña intriga? Pues mire usted, hablando en plata, no entiendo cómo un hombre decente como usted se ha prestado a ayudar a esa albóndiga nauseabunda y vanidosa del señorito director en sus trapaceros intentos de pasar por literato de salón. Vaya, no se ande usted con chiquitas, parece que en esta casa no hay secretos. Es que yo tengo un don especial para trasuntos de alta intriga y otros menesteres detectivescos. Entonces, sabrá también que no soy un hombre decente, sino un criminal. Eso dijo el juez, y un ejército y medio de testigos bajo juramento, comprados por un fascineroso y estreñidos todos de envidia y mezquindades varias. Dígame, ¿hay algo que no sepa usted, Fermín? Patadas de cosas, pero la que hace días que se me ha atascado en el filtro es porque tiene usted tratos con ese cretino endiosado. La gente como él son la gangrena de este país. Gente como él la hay en todas partes, Fermín. Nadie tiene la patente, pero solo aquí no lo tomamos en serio. No lo juzgue usted tan rápido. El señor director es un personaje más complicado de lo que parece en todo este sainete. Ese cretino endiosado, como usted lo llama, es para empezar un hombre muy poderoso. Dios, según él. En este particular purgatorio no va desencaminado. Fermín arrugó la nariz. No le gustaba lo que estaba oyendo. Casi parecía que Martín hubiera estado saboreando el vino de su derrota.
¿Es que lo ha amenazado? ¿Es eso? ¿Qué más puede hacerle? A mí nada, excepto reír, pero a otros fuera de aquí puede hacerles mucho daño. Fermín guardó un largo silencio. Disculpe usted, señor Martín, no quería ofenderle, no había pensado en eso. No me ofende, Fermín. Al contrario, creo que tiene usted una visión demasiado generosa además de mis circunstancias. Su buena fe dice mucho más de usted que de mí. Es esa señorita, ¿verdad, Isabela? Señora, no sabía que estuviese usted casado. No lo estoy. Isabela no es mi esposa ni mi amante, si es lo que está pensando. Fermín guardó silencio. No quería poner en duda las palabras de Martín, pero solo oyéndole hablar de ella no le cabía la menor duda de que aquella señorita o señora era lo que el pobre Martín más quería en aquel mundo. Probablemente la única cosa que lo mantenía vivo en aquel pozo de miseria. Y lo más triste era que probablemente no se daba ni cuenta. Isabela y su esposo regentan una librería, un lugar que para mí siempre ha tenido un significado muy especial desde que era niño. El señor director me dijo que si no hacía lo que me pedía, se encargaría de que se les acusase de vender material subversivo que les expropiasen el negocio, encarcelasen a ambos y les quitasen a su hijo que no tiene 5 años. Hijo de la grandísima puta, murmuró Fermín. No, Fermín, dijo Martín. Esta no es su guerra, es la mía, es lo que merezco por lo que he hecho. Usted no ha hecho nada, Martín. No me conoce usted, Fermín, ni falta que le hace. Lo que tiene usted que concentrarse es en escapar de aquí. Esa es la otra cosa que quería preguntarle. Tengo entendido que tiene usted un método experimental en desarrollo para salir de este orinal. Si le hace falta un conejillo de indias, magro de carnes, pero rebosante de entusiasmo, considéreme a su servicio. Martín lo observó pensativo. ¿Ha leído usted a Dumas? De cabo a rabo. Ya tiene usted pinta. Si es así, ya sabrá por dónde van los tiros. Escúcheme bien. Día 8 de lectura: El prisionero.